Vamos al tiempo de la predicación. Como anunciaba esta mañana, tengo una pregunta en esta tarde y esa pregunta es, ¿has recibido a Cristo como tu Salvador personal? Quizás alguno diga, pues estoy en ese proceso, o quizás otro diga, sí, claro. Entonces, pues si has recibido al Señor Jesucristo, hay que partir de la base de que para ser hijo de Dios, ¿qué hay que hacer? Nacer, simplemente. No. Lo que el mundo enseña es que tú solamente con nacer ya eres hijo de Dios. Cuando realmente, si nos vamos al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, hablando de los judíos, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que no son hijos de Dios todos. Todos somos criaturas de Dios, sí. Pero hijos de Dios solamente y exclusivamente son los que creen en el nombre del Señor Jesucristo. Partiendo de esa base, tenemos que tener en cuenta como primer punto, ¿cuál es el motivo de la salvación? Pues podemos responder muy fácil con Juan 3:16, ¿verdad? Las primeras palabras que dicen, porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir que el motivo de la salvación es el amor. Yo quiero que vayamos al libro de Primera de Juan. Vamos a estar allí en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a estar leyendo algunos versículos en Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 5 en cuanto al motivo de la salvación. Desde el versículo 1 dice la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Estos primeros 5 versículos nos hablan en cuanto a el motivo de la salvación, es el amor, pero de tal manera también nosotros, cuando pecamos, estamos infringiendo la ley de Dios. No estamos perdiendo la salvación. Porque si perdiésemos la salvación, y muchas veces lo he dicho, y no me canso de repetirlo, Juan 3:16 no diría lo que dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida hasta que peques. No, ahí dice que mas tenga vida eterna. ¿Y qué es eterno? Por los siglos de los siglos, como veíamos en la diapositiva esta mañana. Si el Señor me da vida eterna, ¿por qué me la va a quitar? Somos salvos por gracia. ¿Cómo puedo yo, una persona, ser salvo por gracia, pero tener que mantener la salvación por obras? Cuando si somos salvos por gracia, la salvación se sigue manteniendo por gracia. Como explico y explica el cursito de discipulado, la segunda lección que habla en cuanto a vida, seguridad, seguridad eterna, explica muy detalladamente el ejemplo del padre. Mi padre hace 20 y tantos años murió, pero eso no quiere decir que deje de ser mi padre. Yo lo recuerdo como mi padre. No, él ya murió, ya no es mi padre. O si hubiese sido al contrario, yo seguiría siendo su hijo. Si nuestro hijo no obedece, es desobediente, entonces lo tiramos de casa,
Él reniega de nosotros, no quiere saber nada de nosotros y se va a donde no sabemos dónde esté. Eso deja ese acto lo hace que deje de ser hijo nuestro. No, nosotros seguimos siendo sus padres. Otra cosa es la comunicación que tenemos con Él, no es la misma, no tenemos la comunión que debemos de tener. Pero yo sigo siendo su padre. Aunque Él me reniegue y diga lo que quiera, pero yo sigo siendo su padre. Y Él sigue siendo mi hijo. Y lo mismo pasa en las cosas con el Señor. Somos hijos de Dios y pecamos, perdemos la comunión con Dios. Pero yo sigo siendo hijo de Dios. Lo que tenemos que preocuparnos es por la santidad, por agradar al Señor en todo, y cuando pecamos, pues tal cual como dice 1 Juan 2, creo que está aquí cerca. Creía que era 2:9. Donde dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Es 1:9. Yo buscaba el 2:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Ves? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no solamente eso, sino limpiarnos de toda maldad. Ese es el motivo de la salvación, el amor. Y por amor seguimos siendo salvos por la eternidad. Como dice Juan 3:16 y algunos otros versículos también, en los que nos habla de la seguridad eterna. Somos salvos por gracia, pero eternamente. No, y tú vas a tener que... Porque entonces no se haría efectivo tampoco Efesios 2:8-9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Ves lo que dice, lo que continúa diciendo? Y esto no de vosotros. O sea, no dependemos. De nosotros no depende la salvación. La salvación depende del Señor Jesucristo, que murió por nosotros. Si creemos eso, eso nos hace salvo. Tú no puedes perder algo que no has ganado. Tú no puedes perder algo por lo que no has trabajado. El Señor Jesucristo es el que murió por tus pecados y eso nos hace salvo, el creer y el confesar ese motivo. ¿Nos bautizamos? Sí, es que si te bautizas eres salvo. No, yo no me bautizo para ser salvo. Yo me bautizo porque soy salvo, no para ser salvo. Porque si el Señor Jesucristo se bautizó siendo, ¿quién es el Señor Jesucristo? ¿Quién eres tú? ¿O quién soy yo para no bautizarme? Realmente también en el Evangelio que hablamos esta mañana, Mateo 28 dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué más dice? A toda criatura, ¿qué más? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero no quiere decir de que si no te bautizas no eres salvo. No, al contrario, si te bautizas es porque eres salvo. Si no, no tiene sentido el bautizarte, porque el bautismo es simplemente un acto de obediencia y es una representación en cuanto a la muerte, la sepultura y la resurrección del Señor. Por eso el bautismo debe de ser, o tiene que ser, por inmersión, porque representa la sepultura del Señor. Nadie va a sepultar un muerto y le va a rociar un poquito de tierra y va a decir, bueno, ahí te quedas. Sino que lo entierran, pero totalmente sumergido dentro de la tierra. Pues de la misma manera se debe de representar el bautismo. El motivo de la salvación es el amor. Ahora, como segundo punto, ¿eres hijo de Dios? Sí, pastor. Yo recibí al Señor Jesucristo con... tienes que estás poniendo en práctica estos versículos que vienen a continuación. Estamos en 1 Juan, capítulo 3. Vamos a leer del 6 al 10. Y allí no te voy a decir yo, la palabra de Dios te lo va a decir. Desde el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo,
porque el diablo peca desde el principio. Mas para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pastor, o sea que yo no soy hijo de Dios, quiere decir no soy salvo porque yo peco. No confundamos pecar con practicar el pecado. Pecar es cuando hacemos algo que sabemos que no es la voluntad de Dios, sino, sin embargo, lo hacemos, pero enseguida nos arrepentimos. Pedimos perdón a Dios y volvemos a tener comunión con Él. Pero el practicar el pecado es continuamente lo mismo, y te da igual. Eso es practicar el pecado. Si practicas el pecado de esa manera, pues estás dando indicios de que no eres hijo de Dios. Porque cuando pecamos, como personas, pecamos, no quisiéramos, o yo por lo menos no quisiera pecar, pero a veces nos equivocamos y pecamos. Enseguida, no sé vosotros, pero yo siento como ese, ¿cómo se puede decir? Un malestar decir otra vez. Es que, y siento esa vergüenza con el Señor y de hecho lo que quiere hacer Satanás es que pienses, pues yo ayer pequé, le pedí perdón a Dios y Él me restauró. Pero es que hoy volví a pecar otra vez en lo mismo. Y la semana pasada volví a pecar en lo mismo. ¿Para qué le pido perdón a Dios? Si igual lo voy a volver a hacer. Eso es lo que quiere Satanás, que pienses. Pero realmente, si tú pecas 50 veces debes de arrepentirte y 50 veces debes pedirle perdón a Dios. Y el Señor nos lo pone un poquito más complicado. Si tu hermano peca contra ti, perdónale una vez, perdónale 2, perdónale 3. Venga, va, estamos en oferta, hasta 10. ¿Cuántas veces dice? 70 veces 7, es decir, 490 veces por el mismo motivo. Por el mismo motivo. ¿Qué tan récord tenemos para pecar? 70 veces 7 exactamente en lo mismo con el mismo hermano. El versículo 10 dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios, es decir, tú y yo nos tenemos que manifestar en eso. Todo aquel que no hace justicia, bueno, es del diablo, y que no ama a su hermano, anda, aquí ya me está mandando a que ame a mi hermano, al pesado este, o a la pesada esta, que no hace más que ofenderme, que no hace más que chillarme, que no viene sino a pedir dinero, o a traerme sus problemas, o a... Sí, esa misma. Porque el Señor nos manda a que amemos a nuestros hermanos, a los que son fáciles de amar. A ese hermano que viene, hola hermano, un abrazo, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Te puedo ayudar en algo? Ese hermano es fácil de amar. Pero aquel que viene, hola, como que pasara de ti, mira, pues nos ponemos como niños, ¿no? Y nos vamos a otro lado. No, el Señor también murió por ese hermano. Y también debemos amarle. Por eso, el amor del que habla aquí es el mismo amor del que habla el Señor en cuanto a el amor ágape. El cual es, tú brindas amor sin importar nada, sin esperar nada a cambio. Tú saludas a la gente y aunque no te salude, tú debes de seguirla saludando. Pastor, o sea, que yo le saludo a alguien y no me saluda y tengo que seguirlo saludando. Yo que se apañe, yo no lo vuelvo a saludar. Estuve escuchando un testimonio y la verdad me dejó para pensar. Y le preguntaban eso, si yo vivo en una finca y saludo a un vecino cada que lo veo y no me contesta, ¿yo debo seguir saludándolo o no? Como hijo de Dios. Y este hermano decía, mira, cada persona dice lo que es con su manera de comportarse. Si él no saluda, eso está hablando de él.
Pero si tú siempre saludas, eso está hablando de ti. Y si a ti te parece mal que él no salude, tú tampoco lo saludas, entonces tú estás hablando exactamente igual que él, al no saludarlo. Nuestra relación con Dios, nuestra santidad, no debe depender de lo externo. Es igual que el gozo. No debe depender de lo externo, porque la alegría depende de lo externo. Aquí en Villarreal, cuando hay fiestas, que vaya si hay, tú ves a la gente por ahí con unas ropas todas coloridas, contentas, todas, pero hoy en día, hoy que está lloviendo, sal, y la poca gente que hay por ahí, mira a ver si va, hola, ¿qué tal? No, van más aburridos que, como se dice, que un mono recién cogido. Depende de lo que te rodea, mientras que el gozo no depende de lo que te rodea. El gozo depende de lo que tú tienes en el corazón. Y de la misma manera debemos irradiar esa alegría. ¿Eres salvo? Sí. ¿Tienes seguridad eterna? Sí. Pues demuéstralo. Es que tengo problemas. ¿Y eso qué tiene que ver? No te dejes... no te dejes llevar de los sentimientos externos, sino que todo lo contrario, que seas tú la diferencia y que seas tú que cuando llegues, donde sea que llegues, llegue la alegría. Que está en el trabajo, la gente seria, llegas tú, ¿qué pasa aquí? Y como que se iluminó el sitio donde llegaste porque llegaste tú. Eso es lo que el Señor nos manda que seamos luz. No solamente en las cosas del Señor en cuanto a predicar su palabra, sino también en el comportamiento humano, en todo el tiempo, en todo momento. ¿Mantenéis contentos todo el tiempo? Pues deberíamos. Porque así como vemos a un payaso en un circo, riendo y haciendo reír, ese hombre tendrá problemas que no os imagináis. Sin embargo, él sale a reír y a seguir reír. Él dirá, es mi trabajo, sí, pero el tuyo es el mismo. ¿El ser payaso? No te estoy diciendo eso, pero tu trabajo es el ser feliz. ¿Por qué? Porque tienes al Señor. Y cuando tenemos al Señor, debemos de tener esa vida abundante que emana de dentro de nosotros. No necesitamos nada de fuera para estar gozosos, sino que debe de emanar de nosotros. Y de la misma manera es el amor de Dios. Debemos amar a las personas, hagan lo que hagan. Ya, pero es que ese como me ofendió, ¿y tú cómo eras con Dios? ¿Tú no creías en Dios? ¿Tú te burlabas de los cristianos o no? Yo era uno de los que me burlaba, de los locos esos, les decía. ¿Y sabes qué? Siendo yo enemigo de Dios, Cristo murió por mí. Siendo enemigo suyo. Y Cristo murió. El Señor no nos está pidiendo que muramos por nadie. Simplemente que les amemos de la manera como nos amó Él, porque Él nos amó a nosotros primero, antes, cuando éramos enemigos y estábamos en nuestros delitos, como dice la palabra de Dios. ¿Cuál es el resultado de la salvación en ti? El amor. El motivo de la salvación es el amor. Pero es que el resultado de la salvación en ti debe de ser también el amor. Y no otra cosa. A partir de allí, ese sería el punto de partida para nosotros, demostrar que somos hijos de Dios. Es amar a todos. Por eso somos hijos de Dios. Y el tercer punto es ese, el resultado de la salvación en ti. Vamos a leer desde el versículo 11 hasta el 18. Dice a partir del 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era el maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna, permanece en él. ¿Sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él? En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos.
Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Me veía un vídeo que hay dos niños de 2, 3 añitos sentados en una mesa. Se ve que son gemelos porque eran muy idénticos. Y ponen dos platos tapados con una taza. Y levantan las 2 tazas a la vez. Y en un plato hay dos galletitas. Y en el otro plato no hay nada. Claro, el que se ve la reacción del que tiene 2 galletitas, mira el otro plato y no ve nada. Y mira a su hermano y coge las 2 galletas, las mira y le da una galleta a él. Eso es amor. ¿Hacemos lo mismo nosotros con los hermanos? No, yo tengo, pero ese hermano no, pues que se apañe. ¿Y dónde está el amor? Tal cual como dice aquí, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes, el que tiene el doble, por decir algo, y ve a su hermano que no tiene nada y no le comparte, no está demostrando el amor. Y no estoy hablando solo de dinero. Estoy hablando de cualquier cosa, de tiempo, de lo que sea, de cosas materiales, en cuanto a si tú tienes tiempo y puedes acompañar a este hermano o a esa hermana en lo que necesita, yo creo que como hijo de Dios o como hija de Dios es tu deber hacerlo. Así que en eso nos identificamos como hijos de Dios. Y continuando en 1 Juan, el capítulo 4, a partir del versículo 7. Mira lo que dice 4:7 hasta el 13. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios no nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Hermanos, en conclusión, ¿quieres saber si eres salvo? Pues mírate el amor que tienes. ¿Qué tanto amor tienes para con los hermanos? ¿Es que estés muy pesado o estás muy pesada? ¿Qué amor tienes tú? Yo sé, y lo he vivido en mis propias carnes, que hay personas muy difíciles de amar. Hay personas muy difíciles de amar. Por ejemplo, tú. O por ejemplo, yo. Cuando no conocíamos del Señor, ¿cómo eras? ¿Cómo éramos? Éramos muy difíciles de amar. Yo lo digo por mí mismo. Yo era una persona prepotente, grosera, era muy... En Colombia se dice muy vivo, muy espabilado, muy engañoso, veía la manera de cómo engañar al otro para obtener ganancias, me daba igual, moral, ¿qué moral? Eso hay que hacer lo que haya que hacer y ya está. Eso era yo. Y sin embargo, siendo así de esa manera, el Señor Jesucristo murió por mí. Y vio a bien el tenerme en su redil. ¿Cómo eras tú? No, pastor, yo era igual que soy ahora, mejor, antes. Yo era muy buena persona, yo me preocupaba por todo, yo nunca he dicho una mala palabra, nunca le he faltado respeto a mis padres, nunca he robado nada, nunca he mentido. Pues lo siento, hermano, pero acabas de mentir al decir todas estas cosas. Porque algo teníamos. Y quiero decir teníamos, no
no de pronto aún tenemos, porque aún seguimos arrastrando cosas que día a día nos cuesta dejar y tenemos que ir dejando poco a poco, según la voluntad de Dios y tu manera de trabajar en ellas. Pero tú y yo somos o éramos unas personas difíciles de amar. Sin embargo, Dios nos amó tanto que dio su vida, la vida de su Hijo, por ti y por mí. Debemos demostrar nuestra salvación. ¿De qué manera? Lo dice aquí. ¿El motivo de la salvación cuál es? El amor. ¿Tú crees que eres hijo de Dios? Pues debes de demostrar amor, porque realmente ese es el resultado de la salvación en ti, el amor. Y en este mismo... se me olvidó Estamos viendo ahora en Santiago. Cuando habla en cuanto a obras, está hablando a eso, porque está hablando a los hijos de Dios. En Santiago capítulo 2, desde el versículo 14, ¿a quién le está hablando allí? ¿A las personas que no conocen del Señor? Santiago dice, hermanos míos, es decir, nosotros, los que somos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. ¿De qué aprovechará si alguno tiene fe y no hace obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Y el versículo 26 del capítulo 2 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Tenemos que llegar a una decisión y ese es seguir a Cristo y tener en cuenta que Cristo murió por ti y por mí. Teniendo en cuenta que, ¿qué has hecho tú para la salvación? No hemos hecho absolutamente nada. Sin embargo, el Señor Jesucristo se sacrificó hasta el máximo, incluso hasta morir por ti y por mí. Es lo que debemos hacer, demostrar el amor, pero ese amor debemos demostrarlo con nuestra salvación, o mejor aún, al contrario, nuestra salvación debemos demostrarla con el amor. ¿Qué amor tienes para los hermanos? Es lo que tenemos que demostrar hoy en día. Así que, hermanos, ¿has recibido al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador personal? Pues amén. Debes de demostrarlo. ¿Cómo? Con el amor. Amando y dejándote ser amado también. Muchas veces ayudamos, pero no nos dejamos ayudar. Cuando realmente debemos de hacer las dos cosas. Amarnos y dejarnos amar también. Así que, hermanos, vamos a ponernos esta semana en situación, teniendo en cuenta de que Cristo murió por mí, siendo enemigo suyo. ¿Por qué voy yo a negarle de pronto el predicarle la palabra de Dios, el evangelio, a alguien sencillamente porque no se lo merece? Tú tampoco te lo merecías, yo menos. Sin embargo, el Señor nos llevó a la salvación. Pues nosotros debemos de ser herramientas útiles para que Dios nos use para el evangelio y poder hablar de la salvación de Dios a otros, para que también otros conozcan este amor que solamente Dios puede proveer.